voy a proceder con la entrevista. Para eso me gustaría que el pastor se presente, por favor. Bueno, mi nombre es Bolívar Báez, soy pastor de la iglesia Buen Pastor de la parroquia de Checa, aquí en este lugar que le dicen que es la sucursal del cielo, no sé por qué, pero es un lugar bonito para vivir y para trabajar también. Listo. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo en esta entrevista. Vamos a proceder con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿hubo algo más del llamado del Señor que lo inspiró a convertirse en pastor? La verdad, no, aparte del llamado, no. Bueno, le cuento un poquito que yo era electricista, soy electricista de profesión. Y yo nunca jamás pensé ser pastor, jamás en la vida. Estuve 10 años trabajando aquí en la iglesia sirviendo, pero también tenía mi trabajo en electricidad. Y el Señor me llamó de golpe al ministerio. Fue algo como decir, hoy es de día y luego es de noche, o sea, es como la noche y el día, bien clarísimo. Así que dejé mi trabajo de electricista y me dediqué al servicio al Señor a tiempo completo. Muchas gracias. ¿Cómo podría describir su llamado ministerial? Verá, yo miro que, o sea, sí estoy recordando, ¿no? Porque ya estamos hablando de 30 años atrás. Entonces, yo veía una necesidad urgente, ¿no? En el servir a la gente, veía una necesidad en qué hacer por las personas, cómo ayudarles a estar mejor. Y lo que hice es, claro, o sea, agarrar el llamado que Dios me había hecho, ¿no? Dios me había hecho. Eh, yo veía una necesidad en las personas de que necesitaban saber la palabra, necesitaban conocer y hacer lo que Dios les está mandando a hacer. Eso es lo que yo veo en esta pregunta. A lo largo de estos años, ¿cuáles han sido los desafíos más difíciles que ha enfrentado en su ministerio? Verán, yo creo que esto pasamos todos los pastores y creo que es lo que sucede es que hay una oposición dentro de las mismas iglesias. La oposición mayoritaria es dentro de la iglesia de los mismos hermanos, más que de la gente que no es creyente. Entonces, a la gente se opone por lo que uno enseña, se opone por lo que uno dice, por lo que uno hace. Y ese es el desafío más grande que se tiene, ¿no? Es un desafío tremendo, es bien duro, en verdad es durísimo esto. Porque eso es lo que más nos desgasta dentro del ministerio, ¿no? La otra es, el otro desafío que he tenido yo en el ministerio es involucrar a la familia, a la esposa y a los hijos dentro del ministerio, porque en verdad no se puede hacer, bueno, en algunas iglesias creo que sí hacen ministerio solo los pastores, pero este es un asunto familiar, ¿no? Este es un asunto familiar que uno tiene que acarrearles, quieran o no quieran, a los hijos, y esa es la parte bien compleja, ¿no? Y el otro desafío que ha sido es la parte económica, porque nosotros hemos trabajado, en los primeros 10 años que yo trabajé ganando la mitad del sueldo básico. Y ya después, en adelante, como 15 años más, solo el sueldo básico. A raíz de la pandemia me subieron un poquito más del sueldo básico. Entonces la parte económica ha sido bastante compleja también. No somos de una mega iglesia, nosotros hemos trabajado más en parroquias, en pueblos pequeños. Entonces la cantidad de miembros no es mucho, ¿no? Entonces, esos han sido los desafíos más grandes que se ha tenido. Justo mencionaba esto de su familia. ¿Cómo han logrado equilibrar su vida personal y su vida ministerial? A ver, yo desde que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, me dediqué a estudiar Biblia. Eso, no sé por qué, pero me atrajo eso. Yo vengo de la iglesia católica y era monaguillo en la iglesia católica. Y a los 22 años me llama el Señor, me salva el Señor. Y yo empecé a estudiar Biblia. Y no sé, desde el inicio, ¿no? Fue lindo porque
empecé a aprender lo que Dios quiere que estemos haciendo. Y una de las cosas fundamentales es que yo me levantaba desde el inicio 4 de la mañana. 4 de la mañana cuando era electricista. Y ahora que en el tiempo del ministerio también sigo levantándome 4 de la mañana. Entonces ahí aprovecho haciendo yo 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana, 4 horitas. Me dedico a estudiar la Biblia, a preparar sermones de estudios bíblicos. Y el resto del día, una parte del resto del día, yo me dedico a mi esposa, a mis hijos, ahora ya en este tiempo a los nietos. Y en la tarde sigo trabajando, ¿no? Haciendo otras cosas, actividades como enseñar, dar, consejería, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la forma de equilibrar para no descuidar el área familiar también. Genial. ¿Qué mensaje considera usted esencial para la iglesia hoy en día? Verá, para la iglesia hoy en día es un poco complejo, ¿no? El mensaje para la iglesia es que nosotros debemos de estar haciendo lo que Él nos manda hacer, pero eso es lo que no se está haciendo. Nosotros no estamos obedeciendo al Señor lo que Él nos manda. Él nos manda a nosotros a servir, a adorarle, a predicar, pero la mayor cantidad de gente que va a una iglesia solo va a la iglesia y solo asiste y no hace nada más. Entonces el desafío para la iglesia es que aprendamos lo que el Señor nos manda hacer y pongamos en práctica lo que Él nos manda hacer, ¿no? Eso es fundamental, dedicarnos a servir a los demás y a predicar el Evangelio. Eso es clave para la iglesia. Muchas gracias. En su experiencia como pastor, ¿cómo ha visto la evolución de la iglesia en los últimos años? Bueno, para mí es una pena tremenda, ¿no? Lo que está pasando con las iglesias hoy en día. Hay una lucha tremenda entre denominaciones en vez de estar unidos, ¿no? Como hermanos en Cristo, a pesar de las diferencias que tenemos en doctrina. Pero lo que más miro yo a raíz de la pandemia es que ha evolucionado, pero para mal. A raíz de la pandemia se han cerrado iglesias, por miles de iglesias en el mundo. Y también, o sea, quiere decir que muchos cristianos ya no están asistiendo. Y no sé si decir miles, pero me atrevo a decir que cualquier cantidad de pastores también ya no quieren saber nada del pastorado. Entonces, no sé si eso fue llamado o no fue llamado en estas personas, pero yo veo que la situación dentro de las iglesias ha ido para mal. Ahora esto me lleva a pensar a mí que esto es como una apostasía que está sucediendo, ¿no? Una apostasía tremenda, y también lo que me llevaría a pensar que la venida del Señor está más cerca también. Eso es lo que yo he visto, no para bien, sino para mal, lo que está pasando dentro de las iglesias. Claro. Nos comentaba que en sus tiempos de estudio y devocional dedica cierta cantidad de horas al día. ¿Cómo o qué papel juega la oración en su vida diaria, en su vida devocional con el Señor? Verán, la oración, esto es algo que, claro, los jóvenes, uno busca la manera de enseñarles a los jóvenes, pero la oración es fundamental. La oración es lo que nosotros debemos estar haciendo todo el tiempo. Yo las mañanas me levanto a orar, a estudiar la Biblia. Es fundamental para la vida personal, ¿no? Y para la vida del ministerio, porque nosotros debemos recordar que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Entonces, si no estoy conversando con el dueño de la iglesia, entonces, ¿qué sería del ministerio? Si no estoy conversando con el dueño de mi vida, ¿qué sería de mi vida? Entonces, esto es algo que nosotros debemos practicar cada momento de nuestra vida. En buenas circunstancias, en malas circunstancias, ¿no? Es algo que hay que estar practicando, no practicando, hay que estar conversando. Él es nuestro papá y hay que conversar como lo que es nuestro padre y hay que confiar en lo que conversamos con él siempre.
Entonces la oración es lo fundamental. De hecho, nosotros aquí en la iglesia ya no tenemos culto de oración, sino un grupo de oración, que nos dedicamos, nos reunimos un día y a planificar por qué es lo que vamos a estar orando todos los días. Y nos llegan las peticiones de oración y estamos orando por la gente de la iglesia, por gente que no es de la iglesia. Entonces la oración, sin oración no funciona nada, o sea, no. Por más que uno sepa Biblia, por más que uno sepa hablar bonito, hablar bien, tenga cualidades especiales, lo que sea, no va a funcionar nada ni en su vida ni en el ministerio, ¿no? Pues la oración es para hablar con el dueño de la vida y con el dueño del ministerio. Y ahí funcionan las cosas mejor, ahí funcionan las cosas bien. Claro, qué importante. ¿Nos podría compartir un poquito de cómo es su preparación cada semana para predicar? Verá, entonces yo les decía hace un rato que yo me levanto 4 de la mañana y lo primero que se hace es orar, pues conversar con Dios de lo que se quiere hacer. Pero yo, bueno, personalmente, ¿no? Yo lo que hago es yo no oro para pedirle a Dios que este es un conflicto. Yo sé que va a ser un conflicto porque con las personas que oigan, porque yo no le pido al Señor que me muestre qué es lo que debo predicar o qué es lo que debo enseñar, ¿no? Yo no le pido eso. Yo siempre que le pido es que me dé sabiduría, inteligencia, capacidad de desarrollar bien el tema, ¿no? Que el tema que yo voy a poner. Entonces yo lo que hago es, todos los días veo noticias, no solo del Ecuador, sino del mundo entero. Y miro cómo están las familias de la iglesia, converso con ellos, veo cómo está la situación en el pueblo acá donde vivimos, y según eso escojo yo un tema para predicar. Porque de lo que se trata es de ayudar a la gente en general a salir adelante en la vida, a través de la palabra. Entonces, eso es lo que hago en las mañanas, ¿no? En las madrugadas. Para mí eso es lo que he hecho toda mi vida del ministerio, ¿no? Toda mi vida ministerial. Entonces, claro, algunos no hacen así. En verdad no sé cómo le hacen para que Dios les dé el tema, no entiendo yo, pero yo hago de esta manera. O sea, yo miro las situaciones en las que está el mundo actualmente, y así es como saco yo los temas, ¿no? Así es como saco. Qué interesante, que vaya ligado a la realidad que vive Claro, la iglesia. a lo que estamos viviendo. Bueno, y casi para ir terminando, ¿nos podría compartir cuál es su versículo favorito y por qué ha elegido este versículo? Verá, yo tengo este pasaje de Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Les cuento por qué es favorito mío. Yo recibí a Cristo a los 23 años de edad, a los 22 años, perdón, de edad, y en el mes de diciembre, el 25 de diciembre, que la iglesia hizo un culto por Navidad, y mi hijo ha estado viniendo, yo ni siquiera sabía, venía acá a la iglesia, y mi esposa me dice, vamos a ver porque va a salir en un programa por Navidad. Y yo recibo a Cristo aquí, en ese tiempo, en ese culto. Y de ahí en adelante, a la semana siguiente, yo me compré una Biblia, una Thompson, una Biblia de estudio Thompson. En ese tiempo, les cuento, carísimo, me pareció carísimo. Me compré otros libros también a la siguiente semana que yo cobré mi mensual. Y es interesante porque yo empecé a estudiar Biblia pues desde el inicio, desde la primera semana comencé a hacer preguntas y me mandaron a leer, me acuerdo, me mandaron a leer primera de Juan, ¿no? Y luego Mateo, Marcos, Lucas y etcétera, ¿no? Y yo empecé a leer la Biblia desde ese momento. Y a los 6 meses de que yo recibo a Cristo, bueno, a los 3 meses que recibo a Cristo, realmente me pide el pastor que yo prepare un sermón para predicar en 3 meses más, en el mes de junio. En el mes de junio que no iba a haber nadie aquí, que se iban al campamento que tenemos en Caluma. Y no iba a haber quien predique, entonces me pone a mí a predicar.
Entonces yo comencé a preguntar cómo se hace un sermón, qué es un sermón y cómo se hace. Y comencé a investigar también y encuentro yo este pasaje en la Biblia que yo ya había leído y me vuelvo a leer y esto tocó mi corazón. Toca mi corazón y a los 6 meses yo ya desarrollé un sermón. Me dijeron cómo hay que hacerle al sermón, yo desarrollé el sermón. Tal como me dijeron, tal como me enseñaron. De hecho, así sigo desarrollando hasta ahora. Entonces desarrollo el sermón y ya pues me tocó predicar, prediqué. Me demoré 8 minutos en predicar el sermón. Así que el culto se acabó rapidito. No, la reunión fuimos rápido. Entonces, este es el pasaje favorito. Ahora ya yo tengo los sermones guardados, todos mis sermones guardados. Como yo siempre he escrito a mano, pues, ¿no? Hasta ahora sigo haciendo mis sermones a mano. Entonces, yo agarré este sermón y ya he predicado como unas 10 veces más, pero de diferente manera. Ahora sí, ya me demoro 40 minutos, 1 hora, dependiendo, ¿no? El mismo pasaje bíblico, el mismo sermón. Por eso este es mi favorito. Y más que todo porque aquí nos enseña, en este pasaje nos dice el Señor lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Qué lindo ver cómo a lo largo de los años ha ido impactando su vida. Sí. Bueno, para terminar, nos gustaría que pueda compartir quizá un consejo que le daría a los jóvenes que sienten un llamado al ministerio. Ya, verá. Entonces yo, como les decía hace un rato, yo empecé a servir desde la semana siguiente, o sea, desde el fin de año de que yo recibí a Cristo. Es espectacular. Yo me compré libros para estudiar y a los 15 días, la primera semana de enero, a mí me pusieron a cuidar a los niños de clase cuna. Entonces yo les pasaba marcando, los jugaban, ya calle, ¿quién está bien serio? Y después me subieron a los niños a los más grandecitos, ¿no? Luego a los adolescentes, después a los jóvenes, después a los adultos, ya enseñaba a los adultos. Entonces así fue el progreso mío, pero una de las cosas fundamentales es leer la Biblia. Uno tiene que estudiar la Biblia, uno tiene que memorizar la Biblia, uno tiene que meditar en la Biblia. Pero una de las cosas fundamentales que mucha gente no está haciendo es que uno tiene que practicar la Biblia. Uno tiene que esforzarse por hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Y no hay cosa más linda en la vida que obedecer lo que el Señor nos manda, porque una cosa es saber Biblia y otra cosa es vivir la Biblia. No, son dos cosas muy diferentes. Yo puedo saber y nada más, hasta inclusive puedo enseñar, pero si yo no practico, o sea, no me sirve de nada, absolutamente, ni siquiera a los que voy a enseñar no les va a servir absolutamente de nada, porque esto es de corazón a corazón, pues no es algo, no es como matemáticas o literatura, no. Esto es la palabra viva, ¿no? Entonces yo debo practicar. Entonces los jóvenes deben aprender esto, que uno debe servir sin ningún interés, pero uno tiene que prepararse para servir. Y para servir uno tiene que estudiar la palabra, no hay otra manera, ¿no? Y hacer lo correcto. O sea, otra vez, no solo estudie, haga lo que el Señor le manda hacer, haga, ¿no? Esto es fundamental para su vida en el seminario. Usted tiene que obedecer a Dios para su vida en la casa, en la universidad, donde quiera que esté. Usted tiene que hacerle caso a Dios, ¿no? Y es un desafío lindo porque es desafiante, ¿no? O sea, no es un asunto de no pecar, ¿no? Que no hay que pecar, es un asunto de hacer lo correcto, es un asunto de hacer el bien. En otras palabras, el Señor nos manda a servir a los demás y el Señor nos manda a predicar el Evangelio a los demás y a adorarle a Él. Entonces, es un asunto de hacer, no solo de no hacer algo malo, sino de hacer lo bueno. Y la otra es orar, Él es nuestro papá. Uno tiene que desarrollar esto de la oración, así como conversamos en la casa con nuestros padres y hermanos,
Esa es la forma de conversar con Dios. No busque palabras rebuscadas por ahí o que oyó de algún otro pastor. No, o sea, ahí uno tiene que ser natural, conversar con Dios todo el tiempo. O sea, y yo les decía hace un rato, en circunstancias buenas y en circunstancias que no son buenas. A lo que hay que hacer es hablar con Él, e inclusive de cosas que parecen que no son importantes, uno tiene que conversar con Él. No, yo suelo tener una costumbre de irme a la terraza acá arriba, y de la terraza se ve todas las casas de acá de los vecinos. Y yo sé estar dándome las vueltas ahí mientras hago un poco de ejercicio, estoy conversando con Dios. No, converso con Él. Yo me imagino que los vecinos van a decir que estoy medio loco, pero estoy conversando con Él. O sea, la Biblia, la oración, es fundamental para que el ministerio sea desarrollado de una manera exitosa. Entonces Dios, por ejemplo, lo que ha hecho en nuestra vida con mi familia es ha bendecido nuestro ministerio. Y ha bendecido en gran manera, en gran forma. De pronto no económicamente, pero jamás nos ha faltado lo necesario. Pero estoy hablando de que cómo Dios ha tocado vidas, ¿no? Vidas, cuánta gente ha recibido a Cristo. Y cuánta gente ha sido discipulada, cuánta gente está bien, cuántas parejas están sanos en su matrimonio. Eso solo lo puede hacer Dios. Y la única forma es que nosotros enseñemos claramente la palabra de Dios, pero estemos siempre conversando con Él para que Él sea haciendo la obra. Porque nosotros no podemos tocar corazones de nadie. No, es Dios quien toca los corazones de las personas. Eso ha sido un gusto para mí estar con usted un ratito. ¿No? Gracias por venir hasta acá, hasta la sucursal del cielo, para conversar conmigo. A usted, mi estimado pastor, muchísimas gracias por su disposición y por su tiempo. Dios les bendiga. Igual.